Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 3, que es los rectificadores de diodos con carga resistiva. Para comenzar este módulo, vamos a ver el rectificador de media onda, que es el rectificador más simple que ustedes van a encontrar. La operación de este rectificador depende de la polaridad del voltaje de entrada. En este caso, el voltaje de entrada es una señal sinusoidal que tiene una amplitud máxima de BI y que es aplicado entonces al diodo y a una carga resistiva. Cuando el voltaje es positivo, en el semiciclo positivo, el diodo se polariza. Por lo tanto, ese mismo voltaje es aplicado al voltaje de salida. Ya estamos considerando que no hay pérdidas en el diodo. Como el voltaje de salida ahora sigue la forma de onda del voltaje de entrada, entonces se produce una corriente que tiene la misma forma de onda porque es una carga resistiva. Luego, cuando el voltaje de entrada se hace negativo, el diodo no permite circular corriente negativa, por lo tanto la corriente se corta, como la corriente se corta no hay corriente de salida, tampoco de entrada, y el voltaje en la carga es cero. Eso quiere decir que el voltaje del diodo, el cual queda aplicado al diodo, corresponde con la polaridad que se muestra acá al negativo del voltaje de entrada, y ustedes lo pueden ver acá en la figura. Por lo tanto, el voltaje de salida, la forma de onda del voltaje de salida es una semi-rectificada, o sea, rectifica solamente en los ciclos positivos de la señal de entrada. Para poder analizar cómo opera este circuito y los demás que vamos a ver dentro del módulo, vamos a aplicar herramientas de cálculo que son las que vieron en el módulo de herramientas. Así que les recomiendo que vean ese módulo antes de continuar. Primero vamos a analizar los voltajes o las variables de salida. ¿Ya? El voltaje de salida entonces es un voltaje semi-rectificado como el que se muestra en la figura y que la corriente de salida tiene la misma forma. El valor medio de la corriente, del voltaje, perdón, se puede calcular calculando el valor medio de esta forma de onda en todo el periodo. Y eso ustedes lo ven acá, corresponde a una señal sinusoidal en medio ciclo y por lo tanto es la amplitud dividido por pi. En el caso de la corriente de salida, eh, como el voltaje de la corriente de salida en el tiempo es igual al voltaje de salida dividido por la resistencia, como una carga resistiva, entonces el valor medio va a ser exactamente va a conservar la misma relación. Es el mismo voltaje de salida partido por R. Y es importante notar que si se fijan, la corriente de salida es igual a la corriente de entrada. La potencia es la carga. Las dos señales que tenemos acá no son ni alternas ni continuas, así que no podemos aplicar las ecuaciones de potencia de cualquiera de esos dos tipos de señal. Entonces tenemos que aplicar la ecuación de potencia generalizada, que es la integral de la potencia media. Entonces acá podemos ver que la potencia de salida media es el valor medio, ¿cierto? 1 partido por pi entre 0 y 2pi, del voltaje por la corriente en el tiempo. En este caso estos son dos sinusoidales, por lo tanto nos va a dar una onda, un seno cuadrático, ya que está integrado entre 0 y pi. El valor de ese seno cuadrático entonces es BI cuadrado partido por 4R. Finalmente tenemos el ripple de voltaje, que se puede definir como la variación de voltaje, que en este caso entre 0 y BI, dividido por el voltaje medio de salida. Y podemos ver que el voltaje medio de salida es BI partido por pi, por lo tanto el ripple de voltaje es 3.14. Eso quiere decir que el ripple de voltaje es 314%, 3 veces más grande que el valor medio. En términos del voltaje y corriente de salida, de entrada, perdón, podemos ver que el voltaje de entrada es sinusoidal, por lo tanto el valor RMS es simplemente la amplitud dividido por raíz de 2. La corriente de entrada es la misma corriente de salida. Entonces, como no es sinusoidal ni valor, hay que calcular cuál es su valor efectivo, su valor RMS. Y para eso aplicamos la ecuación con- completa del valor efectivo y podemos ver que aparece un cuadrado. Aquí nos va a aparecer también un seno cuadrado. Y resolviendo la integral podemos llegar a este valor. Como tenemos el voltaje RMS y la corriente RMS, podemos calcular la potencia aparente de entrada, que es simplemente la multiplicación de ambos variables. Y nos da este valor que tenemos acá, que es un BI cuadrado partido por 2 raíz de 2 por R. Luego calculamos la potencia media. Para calcular la potencia media, acá tenemos que hacer lo mismo que en la salida, multiplicar el voltaje en el tiempo por la corriente en el tiempo y a eso sacarle el valor medio, ¿ya? Esa potencia instantánea. Y como pueden ver, la corriente es solo distinta de cero en el primer semiciclo, en el semiciclo positivo. En el semiciclo
negativo del voltaje de entrada, la corriente es cero. Por lo tanto, si multiplicamos ambos valores, nos va a dar la misma forma de onda, la misma potencia instantánea que teníamos en la salida. Y si calculamos el valor medio, también nos va a dar el mismo valor medio de la potencia de salida. Con esto, con la potencia aparente y la potencia activa, podemos calcular el factor de potencia. No se olviden que el factor de potencia es, como su nombre lo indica, un factor entre la potencia activa y la potencia aparente. Y en este caso nos da, si reemplazamos los valores, nos da 1 partido por raíz de 2, lo cual es cercano a 0.707. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Primero, que el factor de potencia en este rectificador es fijo. No depende de la resistencia, no depende del voltaje de entrada. Y lo otro que pueden sacar de conclusión, y que espero que se hayan dado cuenta, es que a pesar de que tenemos una carga resistiva, el factor de potencia no es 1. ¿Por qué no es 1? Porque, según la teoría, nos indica que el factor de potencia entonces nos genera, eh, usualmente es 1 para cargas resistivas, pero en este caso no. En este caso no es 1, es menor a 1. Y eso es muy común que suceda en los circuitos de electrónica de potencia. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con señales sinusoidales puras. Estamos trabajando con señales distorsionadas, con señales que tienen, en este caso es un semiciclo. Por lo tanto, una forma de escribir el factor de potencia es a través del factor de distorsión y el factor de desplazamiento, en donde el factor de desplazamiento es el elemento que ustedes usualmente asocian al coseno phi. El factor de desplazamiento, entonces, en este caso, como tenemos una señal sinusoidal, va a tener un cierto ángulo, la fundamental con respecto a la fundamental de voltaje, y además va a tener un factor asociado a la distorsión, que es lo que vamos a analizar en la siguiente PPT, que es donde vamos a analizar el espectro en frecuencia, la respuesta, no la respuesta en frecuencia, la distribución en frecuencia de los componentes de la señal de entrada. Bien, la señal de entrada entonces vimos que tenía un valor medio. Ese valor medio corresponde al mismo valor medio de la transformada de Fourier. Luego podemos calcular la corriente fundamental de la transformada de Fourier usando esta expresión en donde tenemos la integral de la señal que yo quiero analizar multiplicada por un seno. El seno está a la misma señal fundamental que la señal, frecuencia, perdón, que la señal. Y con eso nos da, reemplazando el valor de la corriente, nos va a salir un seno cuadrado y podemos hacer la integral y nos va a dar BI partido por todo R. Es decir, esa es la corriente fundamental de entrada y es la que nosotros vemos en esta figura, que es una sinusoidal que está montada sobre el valor medio. ¿Ya? Entonces, la corriente de entrada, II, está dada por un valor medio más una fundamental. Pero además hay una serie de armónicos adicionales que los podríamos calcular usando la misma expresión de cálculo de transformada de Fourier. ¿Ya? Para nuestro caso, si los calculan, les van a empezar a resultar los factores de armónicas pares, es decir, al segundo armónico va a aparecer una señal, al tercero no va a aparecer nada, al cuarto, después al sexto, al octavo, al décimo. Es decir, este rectificador tiene armónicos característicos pares, además de la fundamental, por supuesto. Bien, la distorsión armónica total la podemos calcular de dos formas. La podemos calcular con las armónicas, haciendo un cálculo de todas las armónicas y después calculando la potencia de la armónica y calculando la potencia de la fundamental y haciendo la razón entre esas dos variables, o las podemos calcular usando los valores RMS y valor fundamental, que es una forma más simple de hacerlo, ya que no hay que pasar, lo único que hay que hacer es calcular la fundamental, no es necesario calcular todos los elementos de frecuencia. Y en este caso nos queda la raíz cuadrada, la raíz cuadrada, sí, está bien, de los valores RMS de la corriente dividido por la fundamental de corriente RMS. Tengan cuidado ahí que siempre es el que calculamos acá arriba, el I1, es el valor de amplitud. El de abajo que tenemos que poner en el THD es el valor RMS. Y resolviendo, nos queda aquí una raíz de 2, elevado al cuadrado nos queda 2, menos 1 nos queda 1 y la raíz de 1 es 1. ¿Qué significa que el THD sea 1? Significa que tiene un 100% de distorsión. Es decir, la energía de los armónicos es igual a la energía de la fundamental. También podemos calcular el factor de distorsión. Para eso,
podemos darnos cuenta de que la fundamental de corriente es esta señal que es I1 que estoy mostrando acá, está en fase con la fundamental de voltaje. Por lo tanto, el coseno phi de la fundamental es 1. El factor de desplazamiento es 1, es decir, no hay desplazamiento entre la fundamental de corriente y la fundamental de voltaje. Entonces, si no hay desplazamiento, el factor de potencia está dado por solamente el factor de distorsión. Y como tenemos el factor de potencia calculado en la etapa anterior y tenemos, ahora calculamos la componente fundamental y vemos que está en fase con el voltaje, por lo tanto sabemos el factor de desplazamiento, podemos calcular el factor de distorsión, que en el fondo es la razón entre el factor de potencia y el factor de desplazamiento y nos da el mismo factor de potencia que habíamos calculado antes. Es decir, toda la reducción en el factor de potencia que se produce en este rectificador se debe a la distorsión. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es cero. Las señales están las dos en fase. Veamos ahora un rectificador un poco más complejo, que es el rectificador onda completa. Acá tenemos las fuentes, la carga se mantienen igual, pero tenemos dos series de diodos. Dos diodos positivos conectados a la, parte a la barra positiva, dos diodos negativos conectados a la barra negativa, y la resistencia se conecta entre el positivo y el negativo. Cuando el voltaje de entrada es positivo, el primer semiciclo, tenemos que el voltaje de salida está conectado entre el positivo del voltaje de entrada y el negativo del voltaje de entrada. Es decir, el voltaje de salida es el mismo voltaje de entrada. Y ustedes lo pueden ver acá efectivamente que el voltaje de entrada, el voltaje de salida es la línea azul y tiene la misma forma de onda que el voltaje de entrada. Como la carga es una resistencia, la corriente es tiene la misma forma de onda, dividida por la resistencia. Y si ustedes siguen la corriente, acá tenemos la corriente de salida, viene por el diodo 1 y por lo tanto es la misma corriente de entrada y es decir, en este semiciclo, la corriente de entrada y la corriente de salida son exactamente la misma. Luego, cuando el voltaje de entrada es negativo, se polariza los diodos 3 y 4. Ahora, ¿por qué se polariza? ¿Por qué cambia la polarización? Fíjense, acá en el diodo 1 y 3, los dos diodos están conectados al mismo punto arriba. Por lo tanto, el diodo que esté sometido al voltaje más alto es el que se va a polarizar y el otro se va a bloquear automáticamente. Y en el caso de abajo es lo contrario. Como están conectados por la parte de abajo del diodo, ¿cierto? El voltaje en estos terminales, en este de arriba y este de abajo, que tenga el menor valor, va a polarizar al diodo. Y en este caso, como el voltaje es negativo, se polariza el diodo 3, porque es el voltaje más alto, y el diodo 4, porque es el voltaje más bajo. En este caso, entonces, tenemos la carga está conectada en forma inversa a la fuente. Está conectada a través del D3 a tierra y la parte negativa de la carga está conectada a través del D4 a la parte positiva del voltaje. Por lo tanto, el voltaje de salida es el negado, es el inverso del voltaje de entrada. Y como el voltaje de entrada ahora es negativo, el voltaje de salida es positivo de nuevo. Y ustedes lo pueden ver acá, con la misma forma de onda, semisinusoidal, pero positivo. La corriente es exactamente lo mismo, la corriente replica el valor del voltaje dividido por la resistencia, y en este caso, fíjense que la corriente I0 circula a través de D3 y llega por atrás, por la parte negativa de la fuente, es decir, la corriente de entrada es la negativa del voltaje de la corriente de salida. Como en este caso la corriente de salida siempre la corriente de salida es positiva, en este caso, la corriente de entrada, como es el negativa. Por lo tanto, en términos de voltaje de salida, tenemos dos sinusoidales positivas, en voltaje y corriente, y en la entrada tenemos una sinusoidal eh, simétrica, tanto en voltaje como en corriente. Por lo tanto, la señal de salida es completamente rectificada. Aquí vamos a hacer los análisis más rápido porque ya los vimos en detalle en el anterior y eso nos vamos a ir a los resultados más importantes. Tienen el voltaje de salida, la corriente de salida, que está expresada de nuevo en los mismos términos. Aquí, esto, como tenemos dos lóbulos de sinusoidales, ¿cierto? En el ciclo, todos los valores van a ser el doble que el caso anterior. En el caso de la potencia, el voltaje, la corriente y, por supuesto, la potencia. El ripple, bueno, aquí la variación de voltaje es la misma que el caso anterior, es VI menos 0, o sea, es VI la variación de voltaje. Pero el voltaje medio es mayor.
El voltaje medio es el doble del anterior. Por lo tanto, el ripple ahora resulta ser la mitad. Es un 1.57, es decir, 157% de ripple. En el caso de las señales de entrada, tenemos que el voltaje es una sinusoidal, por lo tanto es el amplitud dividido por raíz de 2. La corriente también es una sinusoidal, por lo tanto aquí también aparece dividido por raíz de 2. La potencia, reemplazando los valores de voltaje y de corriente que calculamos anteriormente, nos da esta expresión, la potencia aparente, y luego la potencia activa la podemos hacer con la integral de la, em, de la potencia instantánea. Y aquí ustedes pueden ver que esta potencia va a aparecer un seno cuadrado, que es la señal que yo tengo acá abajo, ¿cierto? El pi de t. Y ese seno cuadrado tiene un valor medio y una amplitud de variación, ¿cierto? Entonces lo que queremos calcular aquí como potencia media es el valor medio de esa señal y nos da exactamente la misma potencia que teníamos en la carga. ¿Mm? Cuando comparemos, al final del módulo, cuando comparemos todos los rectificadores, van a ver por qué esta potencia siempre es la misma. Luego tenemos el factor de potencia 1. ¿Por qué es 1? Porque las señales el voltaje es sinusoidal, la corriente es sinusoidal y ya están en fase. Si analizamos la corriente y el voltaje de entrada en términos armónicos, podemos ver que no hay corriente media, las dos señales son simétricas, sinusoidales simétricas con respecto a cero. Hay solamente una componente fundamental, no hay ninguna armónica, y la corriente de entrada está dada entonces por la expresión de esa corriente fundamental. La distorsión, tanto en términos de THD como de factor de distorsión, es 0. Es decir, tenemos 0 THD y el factor de distorsión es 1. Ya recuerden que el factor de distorsión, si es 1, es porque no hay distorsión, y si empieza a bajar es porque empieza la distorsión a afectar al factor de potencia. Ahora vamos a complicar esto un poco más y vamos a revisar el rectificador estrella. Este rectificador estrella se compone de una fuente de voltaje sinusoidal trifásico, es decir, tiene tres sinusoidales, BA, BB y BC, que tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, pero tienen 120 grados de desfase entre ellas. Cada una de estas fuentes está conectada a un diodo, de 1, de 2 y de 3, y todos esos diodos en conjunto están conectados a la carga, y la carga se cierra el circuito a través de la Tierra. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Los tres diodos de 1, de 2 y de 3 se pueden ver que están conectados al mismo punto. Por lo tanto, se va a cumplir la misma relación que del puente de diodo anterior. El diodo que tenga el mayor voltaje va a ser el que se polarice. Los otros dos van a quedar abiertos, bloqueados. Y en este segmento, el segmento que va entre pi sexto y 5 pi sexto, que en el fondo son 2 pi tercios, es decir, 120 grados de conducción, el voltaje A es el que es mayor que todos los otros dos, que todos los otros voltajes, que el BB y que el BC. Por lo tanto, en este segmento, el voltaje de salida corresponde a BA. Tiene la misma forma de onda que BA. Como la corriente como tiene una resistencia, la corriente tiene la misma forma de onda. Y aquí podemos ver que la corriente IA, como el diodo está cerrado, circula y corresponde a la corriente de salida. Como el 2 y el 3 están abiertos, los diodos de 2 y de 3, la corriente B y la corriente C va a ser 0. Así que toda la corriente de salida circula por IA. Entonces podemos ver que esta forma de onda que tenemos en la corriente de salida se refleja en la corriente de entrada IA. Luego, en el siguiente segmento, también de 2 pi tercios, también de 120 grados, tenemos que el voltaje B es el mayor durante todo ese periodo. Por lo tanto, el diodo 2 es el que se polariza, el diodo 1 y el diodo 3 quedan bloqueados. Eso quiere decir que el voltaje de salida corresponde al voltaje B, que efectivamente ustedes lo pueden ver acá, que de nuevo no alcanza a bajar a 0 el voltaje de salida, y aquí cambia de conmutación el diodo, por lo tanto ahora se refleja el voltaje B y comienza a subir de nuevo, a seguir la forma de onda del voltaje B. Como la carga es una resistencia, la corriente es la forma de onda, y aquí podemos ver que efectivamente como el diodo 1 no está conduciendo, está bloqueado, no hay corriente por la fase A. Y pueden ver efectivamente que no hay corriente por la fase A. Después, en el tercer ciclo, cuando ya viene el voltaje C el mayor, podemos ver que se polariza el diodo 3 y el diodo 1 va a quedar también abierto. Por lo tanto, la corriente A solamente existe mientras el voltaje A es mayor a todos los demás, es decir, en el primer segmento de 120 grados. Podemos aplicar las mismas herramientas de cálculo, ¿ya? Es importante que ustedes practiquen acerca de cómo calcular el valor medio, el valor RMS y todas las
potencias tanto en la entrada como en la salida para que el cálculo de estos valores sea hecho en forma más rápida. Podemos ver el valor medio voltaje de salida y acá, bueno, cuando comparemos todos van a ver que este crece bastante en relación al voltaje de los dos rectificadores monofásicos, ¿ya? Porque acá tenemos un voltaje trifásico. Eh, tenemos el valor medio de la corriente de salida, que es esto de acá, y tenemos la potencia de C en la carga. Fíjense que en la potencia de C en la carga aparece un seno cuadrado. Y tiene que ser, bueno, lo que se hace para poder calcular esto es de forma más simple, para no calcular todo el ciclo, podemos ver que el voltaje de salida se va repitiendo cada 120 grados. Por ejemplo, se repite entre pi sexto y 5 pi sexto. Por lo tanto, las integrales para calcular el valor medio, para calcular la potencia de C, después para calcular las armónicas, las podemos hacer solamente considerando este segmento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el resto se va a repetir en los siguientes segmentos. Entonces, en este caso, hacemos 3 veces la señal entre, 5 pi sexto, entre pi sexto y 5 pi sexto del seno cuadrado. Y esa integral nos va a dar este resultado en donde aparece un término A. Y ese término A corresponde a esto de acá abajo, ¿cierto? Una señal, un valor un poco más complejo, pero cuyo resultado es aproximadamente la raíz de 2. Por lo tanto, podemos eh, reemplazarlo y simplificar el resultado. En el caso de voltaje salida, ahora tenemos la diferencia que el voltaje máximo y el voltaje mínimo ya no llega a cero, sino que llega a VI medios. Por lo tanto, el voltaje máximo es VI, el voltaje mínimo es VI medios, y el voltaje cero ya lo tenemos calculado arriba, por lo tanto podemos calcular el ripple de voltaje, y en este caso nos queda 0,6, ¿ya? Un 60%. Es bastante menos que el 300 del primero y el 150 del segundo. Para la corriente efectiva de entrada, tenemos que hacer usar la misma expresión de la corriente RMS con la señal cuadrada al medio y la integral. En este caso también se puede hacer entre pi sexto y 5 pi sexto. Nos da este resultado. Y como tenemos la corriente RMS y el voltaje RMS, podemos calcular la potencia aparente de entrada. Ahora, como es un sistema trifásico, las corrientes RMS que estamos calculando, que está de acá abajo, y el voltaje RMS que tenemos acá, es lo que corresponde a una sola fase. Por lo tanto, para encontrar la potencia total del sistema trifásico, tenemos que multiplicar esta potencia que nosotros encontramos, ¿cierto?, por 3. Es decir, la potencia de entrada aparente es 3 veces por el voltaje RMS por la corriente RMS. Y nos da este resultado que tenemos acá, en donde aparece el V, esto es un VI, perdón, un VI cuadrado partido por R. Luego tenemos la potencia activa, que si se fijan, la potencia activa de entrada, de nuevo, es igual a la potencia activa de salida. Y por lo tanto, el valor medio también van a ser iguales. Y ustedes pueden ver que es Vs partido por raíz de 2R, donde ese es un VI en realidad, no es un Vs. Y si calculamos la relación entre potencia activa y potencia aparente, tenemos que el factor de potencia es 0,686. Es bastante malo, pero sigue con las características anteriores, es decir, no depende del voltaje, y a pesar de que sea ni de la resistencia. Y a pesar de que es una carga resistiva, el factor de potencia no es cero porque tiene mucha distorsión la corriente de entrada. Y efectivamente eso es lo que vamos a ver ahora. La corriente de entrada media, el mismo valor que habíamos calculado antes, y la fundamental la podemos calcular aplicando la ecuación de la transformada de Fourier. Y nos va a quedar dependiendo de la constante A. Por lo tanto, podemos reemplazarla y tener este valor. Entonces, la corriente de entrada, la corriente IA, está dada por un valor medio, la sinusoidal la fundamental de corriente y además una serie de armónicos. Y esos armónicos, en este caso, corresponden a todos los armónicos. O sea, hay armónicos 2, 3, 4, 5 hasta infinito. No, por lo tanto, genera más armónicos. O sea, no tiene armónicos característicos, sino que tiene todos los armónicos. Si calculamos la distorsión armónica total a partir de los valores RMS de corriente, podemos ver que es 1,06, o sea, tiene un 106% de distorsión armónica. Recuerden que el THD indica la relación de las potencias entre la fundamental y la armónica, es decir, que hay más energía en las armónicas que en la fundamental en este caso. ¿Ya? Y por último tenemos el factor de distorsión, que lo podemos calcular con el factor de potencia, que ya vimos anteriormente, y el factor de desplazamiento. Y en este caso el factor de desplazamiento, si se fijan, de nuevo, la corriente fundamental está en fase con el voltaje fundamental. Por lo tanto, de nuevo, el coseno phi es 0, el factor de desplazamiento. Perdón, es 1. El desplazamiento es 0.
Y el factor de distorsión nos queda igual al factor de potencia. Es decir, toda la reducción en el factor de potencia que se produce en este circuito es debido a la distorsión, no debido al desplazamiento, no debido a que se mueven las señales una con respecto a la otra. Por último, vamos a ver el rectificador puente trifásico, que es el más complejo de todos, porque bueno, la entrada es trifásica, tenemos los 3 voltajes que ya habíamos descrito anteriormente, pero ahora tenemos 3 diodos conectados a una barra positiva y 3 diodos conectados a una barra o nodo negativo. Y la carga se conecta entre las barras positiva y negativa. Bien, ¿cómo opera este circuito? Tenemos que ir analizándolo esta vez cada pi tercio, o sea, cada 60 grados, no cada 120 como en el caso anterior, cada 60 grados. En los primeros 60 grados, que esto que se muestran acá entre pi sexto y pi medio, pueden ver que el voltaje más alto es VA. Por lo tanto, como tenemos de 1, de 3 y de 5 conectados al mismo punto, como el voltaje VA es el más alto, de 1 es el que se va a polarizar y de 2, de 3 y de 5 se van a bloquear. Y el voltaje más bajo es VB, es decir, en este caso el de 6 va a ser el que se va a conectar y de 2 y de 4 se van a bloquear. En esta condición, fíjense que la carga está conectada a través del diodo 1 al voltaje A y a través del diodo 6 al voltaje B. Por lo tanto, el voltaje que yo veo en la carga es el voltaje entre líneas A y B. Y acá abajo tengo dibujados los voltajes entre líneas. Ustedes pueden ver que efectivamente sigue la curva del voltaje B a B en el segmento o en el segmento de señal en el cual es máximo. Luego, cuando llego a este punto, el valor paso al siguiente segmento en donde el valor mínimo cambia. El valor mínimo ya no es BB, sino que BC es el voltaje trifásico que tiene el menor valor. Y esto, de nuevo, ocurre en 60 grados, ¿cierto? En pi tercio, y esto lo que produce es que cambia del diodo 6 al diodo 2, porque el voltaje C ahora es el que tiene el menos valor, por lo tanto el diodo 2 es el que se conecta. La carga está conectada en esta condición entonces al voltaje A en forma positiva y al voltaje C en forma negativa. Por lo tanto, el voltaje de salida es voltaje de línea AC y corresponde al voltaje que yo veo en esta figura. ¿Ya? En los dos casos que hemos visto hasta el momento, el diodo 1 siempre está conectado. Por lo tanto, si consideramos que la corriente en la carga es la carga resistiva, tiene la misma forma de onda del voltaje, en los dos segmentos que hemos visto hasta el momento, la corriente IA corresponde a la corriente de salida I0. ¿Ya? Recuerden que los otros dos diodos están bloqueados, por lo tanto no hay corriente por esos dos diodos. Y pueden ver que efectivamente la corriente A tiene un pequeño lóbulo entre los primeros 60 grados y otro, los segundos 60 grados, emulando lo que hay en la corriente de salida. En los siguientes 60 grados podemos ver que el voltaje máximo ya no es el voltaje A, sino que corresponde al voltaje B. Y el voltaje mínimo corresponde al voltaje C. Por lo tanto, en términos de conducción de los diodos, el voltaje máximo, que en este caso es el V, hace que el diodo 3 conduzca. Y el voltaje mínimo sigue haciendo, que es el voltaje C, sigue haciendo que el diodo 2 conduzca. Por lo tanto, el voltaje de salida está conectado al voltaje V en forma positiva y al voltaje C en forma negativa y por lo tanto corresponde al voltaje B de línea BC. Efectivamente, aquí pueden ver que tenemos entonces el voltaje BC, el voltaje de salida, y tenemos una corriente de salida, porque obviamente la resistencia va a producir corriente cuando se le aplica un voltaje. Sin embargo, ahora fíjense que el diodo 3 es el que está encendido y el diodo 1 y el diodo 5 están apagados. Por lo tanto, la corriente A, como el diodo 1 está apagado, la corriente A es cero. Y aquí pueden ver que efectivamente la corriente A se hace cero en este segmento. Si seguimos avanzando, podemos ver que en el siguiente segmento de 60 grados de pi tercio, el voltaje B sigue siendo positivo, por lo tanto el diodo 3 sigue estando encendido, porque es el que se polariza por el voltaje más alto, pero el voltaje mínimo ahora ya no es C, sino que el voltaje mínimo es A. Entonces se enciende el diodo de 4. Al encenderse el diodo de 4, tengo que la carga se conecta en forma positiva al B y en forma negativa al A. Por lo tanto, el voltaje que tengo en la salida es el voltaje de línea BA. Este genera una corriente y esa corriente, fíjense que circula
circula en forma positiva por la fase B, por la carga, y tenemos la corriente I0, y luego se devuelve por el diodo 4. Por lo tanto, la corriente IA es el negativo de la corriente de salida. Y ustedes pueden ver que efectivamente aquí tenemos un voltaje negativo, una corriente negativa, perdón. Entonces, el voltaje de salida es completamente rectificado y tiene muy poco ripple, como lo pueden notar acá, lo mismo la corriente de salida, y la corriente de entrada solamente tiene una señal simétrica, o sea, tiene una parte positiva y una parte negativa que son iguales, y conducen solamente 120 grados en la parte positiva, luego se apaga 60 grados, conduce 120 grados en la parte negativa, y luego se apaga 60 grados. Por lo tanto, es totalmente simétrica. Para calcular los coeficientes de esta señal, el único cuidado que hay que tener es que ahora la integral tiene que hacerse eh, en solamente 60 grados. Es decir, podemos calcular los voltajes y corrientes en 60 grados entre pi sexto y pi medio. Y luego, como sabemos que el resto de la señal se repite en el periodo, podemos multiplicar esto por el valor 6. ¿Cierto? Que esto se repite 6 veces en un periodo. Entonces tenemos el voltaje de salida, ¿ya? La corriente de salida, la potencia en la carga, que también aparece una señal cuadrática, un seno cuadrático, pero ahora la integral cambia, los límites de integral cambian, por lo tanto el valor de salida también cambia y se multiplica por un valor b, que tiene esta expresión. Ya en este caso no podemos asignar a una raíz ni a otro valor intermedio. Así que va a quedar expresado como b. Si calculamos ripple voltaje, tenemos que la variación de voltaje es muy pequeña. Y el voltaje medio es bastante alto, así que en este caso el ripple de voltaje en realidad es muy muy pequeño, es solamente 14%. Mucho menos a los demás, recuerden que los demás eran 60%, 150%, 300%. En este caso tenemos solamente un 14%. El ripple, como y lo pueden ver en la figura, el ripple es muy pequeño con respecto al valor medio que tiene. En el caso de la entrada tenemos que la señal es sinusoidal de voltaje, por lo tanto el voltaje RMS es 1 dividido por raíz de 2, por el pic. Luego tenemos la corriente efectiva de entrada, que en este caso, fíjense que se calcula entre pi sexto y pi medios por el voltaje de salida al cuadrado. Y el voltaje de salida no es directamente un voltaje de línea, sino que es la combinación entre voltaje A y voltaje B. En este caso, esto es eh, entre pi sexto y pi medio. Y eso nos da este valor. Luego tenemos la potencia aparente de entrada. De nuevo, aquí está el término de 3. Y tenemos este resultado. Y si calculamos la potencia activa, no es sorpresa de que nos va a dar exactamente el mismo valor de la potencia en la carga. Y luego calculamos el factor de potencia, que es la división entre la potencia activa y la potencia aparente. Y eso nos da raíz de b medios, o raíz de b partido por raíz de 2. Eso corresponde, si reemplazamos los valores de b, nos da un factor de potencia 0,955, que es bastante mejor a los que hemos visto anteriormente, excepto al puente monofásico. En términos armónicos, podemos ver que no hay corriente fundamental, no hay corriente media, ya porque la señal es simétrica con respecto a cero, pero sí hay una corriente fundamental, que está dada por este valor y que si ustedes la ven en la figura es bastante grande con respecto al pic de la corriente. Es similar al pic de la corriente. Y entonces la corriente de entrada está dada por esta fundamental más una serie de armónicos. Y esos armónicos, si ustedes los calculan, van a ver que se cancelan todos los armónicos excepto los que tengan los que correspondan a este valor, al 6n más menos 1. Es decir, en el armónico 6, si nos centramos en el armónico 6, tenemos que existe el 5 y el 7. Si nos centramos en el armónico 12, existe el 11 y el 13. Después nos centramos en el armónico 18, por ejemplo, y existirían los armónicos característicos 17 y 19. Es decir, solamente tenemos ciertas características, ciertos armónicos que existen en este rectificador y que siempre son fijos. ¿Ya? 5, 7, 11, 13, etcétera, etcétera. La distorsión armónica total, reemplazando los valores RMS de la corriente total y de la fundamental, nos queda un 31%. Y el factor de distorsión, al igual que todos los casos anteriores, la fundamental de corriente está en fase con la fundamental de voltaje. Siempre, en todos los casos, nos ha resultado que la fundamental de corriente está en fase con el voltaje.
Por lo tanto, en todos los casos que hemos calculado, el factor de desplazamiento es cero. Y la reducción que se produce, por ejemplo, aquí ya no es la reducción a 0,955 del factor de potencia, es única y exclusivamente debido a la distorsión que le tienen las señales de corriente. ¿Ya? Esa distorsión en la herramienta, en parte de la herramienta se explica un poco en el módulo de herramientas, se debe a que las potencias, eh, las corrientes armónicas incrementan la potencia aparente, pero no la potencia activa. Por lo tanto, el factor de potencia, como es la relación entre esas dos potencias, cuando hay armónicos, aumenta el denominador y por lo tanto disminuye el factor de potencia. Si comparamos todos los cuatro tipos de rectificadores, podemos ver la siguiente tabla en términos de los distintos parámetros. ¿Ya? El voltaje medio, nos vamos a fijar en algunos de ellos nomás. Por ejemplo, el voltaje medio de salida, dependiendo de la topología, cada vez va aumentando más. ¿Ya? Desde que es un 0,3, un 30% del voltaje de entrada en el media onda, después sube un 60%, después un 80% y después en el puente trifásico es un 1,65%, bastante más alto. Y como el voltaje medio de salida aumenta, muchos de los parámetros, por ejemplo las corrientes, aumentan en la misma proporción. Ahora, ¿qué tenemos que fijarnos con respecto a lo que analizamos anteriormente? El rectificador media onda y el estrella tienen una corriente media de entrada, porque si recuerdan, la forma de onda de esos dos rectificadores solamente tiene una parte positiva. La señal de salida está semi-rectificada. No tienen una parte negativa, por lo tanto tienen corriente media, y la corriente media eh, impide que este tipo de rectificadores por sí solos se usen en sistemas alternos, porque los sistemas alternos, para que operen en forma eficiente, no deben trabajar con corrientes medias. Por lo tanto, solamente se pueden usar, sin ningún arreglo, se pueden usar rectificadores de onda completa y rectificadores puente. No podemos usar media onda de estrella a menos que usemos un transformador, ¿ya? Que es parte de la actividad que van a realizar en clase. Lo otro que pueden ver es que el factor de potencia de tanto del media onda como del estrella es muy bajo, es cercano a 0,7, mientras que lo de onda completa y puente es mucho más alto, está muy cercano a 1, en el caso de la onda completa es 1. Eso también impide, eso es, bueno, guarda relación un poco con lo anterior, de que tenemos un factor medio, una corriente media, y por lo tanto hay la potencia que genera esa potencia media, esa corriente media, perdón, no influye en la potencia activa entregada a la carga, sino que solamente la potencia aparente. Y por eso el factor de potencia es tan bajo. Los ripples de voltaje, tanto en el media onda como en la onda completa, son bastante altos. ¿Ya? Esto estamos viendo desde el punto de vista continuo. Es decir, si aplicamos esto a una señal continua, estos ripples de voltaje, como son tan altos, van a hacer que la corriente en realidad no sea continua, sino que sea una semi-rectificada, como vimos en el ejemplo. ¿Ya? Y tampoco se aplica, estos dos tipos de rectificadores tampoco se aplican eh, cuando hay carga resistiva, porque producen un ripple de voltaje muy grande. Por eso hay que aplicarlo con otro tipo de carga, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y por último podemos ver el THD. ¿Ya? En el caso del media onda y estrella, que son los que yo le digo que no se ocupan, el THD está cercano al 100%, es decir, la misma cantidad de armónicos está en la fundamental, que es la que produce trabajo, y en el resto de energía, perdón, está en la fundamental, y el resto está distribuido entre los armónicos, que no producen trabajo. Mientras que los THD de la onda completa y puente son bastante más bajos, de hecho son 0 y 31%. ¿Qué más podemos ver? La potencia media, la potencia activa de entrada y de salida resultó ser la misma en todos los casos. ¿Por qué? ¿Por qué es la misma potencia de entrada que la potencia de salida? Porque estamos considerando en todos los casos que el diodo no tiene caída de tensión. Por lo tanto, no genera pérdidas. Como no hay pérdidas, la eficiencia del rectificador es un 100%. Y la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida, por ley de conservación. Y lo otro que tienen que notar es que en todos estos rectificadores el factor de desplazamiento es 1, es decir, la fundamental de corriente siempre estuvo en fase
con la fundamental de voltaje. Por lo tanto, no hay desplazamiento, no hay coseno phi, sino que la reducción del factor de potencia era únicamente debido a la distorsión que las corrientes tenían. Eso es por la eficiencia, lo mismo, esto es por el factor de potencia. Bien, eso es todo lo referente al rectificadores de Dios conectado a cargas resistivas. Muchas gracias.